Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Antonio Ultreras Villegas. Soy estudiante del quinto semestre de la Ingeniería en Logística con el docente Juan Morales en la materia de Estadística Inferencial 2. Hoy vamos a realizar algunos ejercicios del libro de Estadística de Mario F. Triola, en especial de la unidad 9, que se titula Inferencias a partir de dos muestras. La dinámica que vamos a utilizar es apoyándonos de la herramienta electrónica Minitab. Resolveremos los diferentes ejercicios que nos marca el libro. Algunos de estos ejercicios no requiere la herramienta, simplemente hicimos algunas sustituciones en el cuaderno pues para poder interpretarlo. Es prácticamente sencillo. Vamos a proceder con el primer ejercicio. Se llama verificación de requisitos. Aquí nos marca: un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró que de 20 hombres 4 fuman y que de 30 mujeres 6 fuman. Hay que nombrar dos de las razones para que los resultados que se están proporcionando no se deben utilizar para una prueba de hipótesis de la afirmación de que las proporciones entre hombres y mujeres fumadores son iguales. Primeramente, no se podrían utilizar ya que al hablar de proporciones los datos de los encuestados no son similares y por consecutivo no son proporcionales. Y una razón extra sería que los datos que se están proporcionando no son suficientes. Es por eso que se dice que no se pueden utilizar para una prueba de hipótesis de la afirmación que nos dieron anteriormente. El siguiente ejercicio es notación. En ensayos clínicos del fármaco Sacor, 1583 sujetos fueron tratados con el medicamento y 15 experimentaron dolores de cabeza. Otros 157 sujetos recibieron un placebo y 8 experimentaron dolores de cabeza. Se planea realizar una prueba de hipótesis de una afirmación acerca de las propiedades del dolor de cabeza de los sujetos tratados con Sacor con respecto a los sujetos que recibieron un placebo. Y hay que identificar los valores de Y decir que nos preguntan qué representan los símbolos P1 y P2. Los símbolos P1 y P2 representan una proporción muestral. Aquí prácticamente lo que nos están pidiendo es hacer sustituciones basadas en una fórmula, como lo mostramos aquí en el recuadro de la imagen. Tenemos aquí ya sustituidos los datos que son 15, que serían los sujetos que experimentaron dolor de cabeza, y pues la toma en la población grande, que serán 1583 sujetos. Esto nos da un resultado de 9.47 por 10 a la menos 3, a la menos 0.3. El punto 2, P2, que sería 8 sujetos que experimentan dolores de cabeza de los 157 sujetos que recibieron el placebo. Aquí nos da un resultado de 0.0509. En general se sustituye y el resultado que nos da es de 0.18605. Esa sería nuestra respuesta. Ya resolviendo y sustituyendo los datos que nos está requiriendo. Marcapasos cardíacos. De acuerdo con un artículo del The Journal and American Medical Association, de 8.834 marcapasos con mal funcionamiento, el 15.8% de los casos se debían a que eran las baterías. Aquí nos está pidiendo que calculemos el número de éxitos que tuvieron. Prácticamente lo que tenemos que hacer aquí es convertir el 15% de 8.834, que nos da 1.325. Ese sería el número de fallas. Como nos está pidiendo el número de éxitos, sería restar los 1.325 a los 8.834. Serían 7.509 números de éxitos que tenemos como respuesta. Enfermedades en un crucero. En un viaje del barco Freedom and the Seas de los cruceros Royal Caribbean, 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo, 276 de los 6.652 pasajeros del barco Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de un norovirus. Considere los resultados muestrales con nuestras aleatorias simples de poblaciones más grandes y utilice un nivel significancia del 0.01 para someter una prueba de afirmación de que esta tasa de enfermedad del norovirus en el barco Freedom on the Seas es menor que la tasa de enfermedad en el barco Queen Elizabeth II. Con base en el resultado, nos preguntan: parece que cuando ocurre un brote de norovirus en el barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Para este ejercicio nos vamos a apoyar de la herramienta Minitab.
Ya apoyándonos de la herramienta Minitab, aquí no, anteriormente ya había ingresado los datos de eh, lo que nos está pidiendo la presentación, que sería de 338 de los 3.823 pasajeros enfermados a causa del norovirus en el Royal Caribbean, que sería en este caso estos dos, y los 276 de los 1.657 del barco Queen Elizabeth, sean esos dos. La ruta para poder entrar a resolver este ejercicio sería en la opción de estadísticas, estadística básica y dos proporciones. Aquí nos ingresamos los datos, en este caso son 338, 3.823, la segunda muestra de 276 y 1.652. Como opciones nos dice que tenemos que usar una nivel de significancia 0.01. En este caso sería un nivel de significancia de 98.0. Se le da a aceptar, se calculan las proporciones por separado, se acepta y le damos a aceptar y en automático nos arroja nuestro resultado, que sería este. Este es nuestro resultado de el problema con los barcos. Parece que cuando ocurre un brote de norovirus en el barco, la proporción de pasajeros infectados se puede variar de manera considerable. Como respuesta tenemos la tasa del barco Freedom en cuanto a esta enfermedad es menor que la del barco Queen Elizabeth. De acuerdo con los datos de militar proporcionados, los pasajeros nos marca que sí se puede variar de una manera considerable. Aquí en este caso, esto es de la prueba 1 y este es de la prueba 2. Prácticamente sí existe diferencia entre uno y otro. Y sí pudiera aumentar considerablemente. El siguiente ejercicio es cuestionamientos en el tenis. Cuando se introdujo en el sistema Hawkeye de repetición instantánea para el tenis en el torneo abierto de Estados Unidos, los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces y 201 de ellas fueron respaldadas por el sistema Hawkeye. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces y 126 de ellas fueron respaldadas por el sistema. Hay que construir un intervalo de confianza del 99% para que la diferencia entre las tasas de éxito de los cuestionamientos de hombres y mujeres. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de las tasas de éxito de los jugadores de tenis de uno y otro sexto? Aquí igualmente nos apoyamos de la herramienta y como respuesta tenemos, independientemente del sexo de los participantes, no hay tal diferencia, ya que entre los intervalos de confianza existe el valor cero. Por este caso se rechaza la hipótesis. Ya anteriormente también habíamos precargado los datos, son estos cuatro, para una prueba y para la segunda, y es la misma ruta. Estadísticas, estadística básica y estadística de dos proporciones. Le damos, ingresamos los datos, vamos a aceptar y aquí nos marca nuestro resultado. En este caso, los intervalos de confianza, aquí nos marca que existe el valor cero. Prácticamente se tiene que rechazar la hipótesis nula. Continuando, encuesta sobre el calentamiento global. Una encuesta de Pew Research Center preguntó lo siguiente: ¿existen evidencias sólidas de que la Tierra se está calentando? El 69% de los 731 hombres, el 69 de 731 hombres y el 70% de mujeres respondieron afirmativamente. Hay que construir un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones que de un hombre y una mujer. ¿Qué concluye a partir de los resultados? En este caso, para convertir los porcentajes, pues hay que hacer nada más sola la conversión. El 69% de 761 son 504 y el 70% de 770 son 539. Nos apoyamos de la herramienta Minitab, calentamiento global hombres, calentamiento global mujeres. Estos son los datos. En este caso vamos a poner aquí 504 de los 731 que contestaron afirmativamente y 539 de los 770 que contestaron afirmativamente, ¿no? En este caso, la ruta es la misma, estadísticas, estadística básica, dos proporciones.
Ingresamos los datos aquí, le damos a aceptar. Nosotros ya lo habíamos hecho anteriormente. Aquí nos marca, ¿no? La diferencia pues prácticamente es nula porque contiene, al igual que el ejercicio anterior, los intervalos de confianza contienen cero, así que no existen diferencias. Se puede decir que tanto hombres como mujeres coinciden en sus respuestas y no hay diferencia alguna, ya que fue una encuesta a las que los sujetos, o en este caso hombres y mujeres, accedieron por su cuenta propia. Efectos adversos del Viagra. Un experimento, el 16% de 734 sujetos trataron con Viagra tuvieron dolores de cabeza. El mismo experimento, el 4% de 725 sujetos que recibieron un placebo tuvieron dolores de cabeza. Utilice el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la proporción de dolores de cabeza es mayor en individuos tratados con Viagra. Que parece que los dolores de cabeza son un problema para los individuos que toman Viagra. Aquí, al igual, nos da porcentajes, convertimos los porcentajes de las cantidades. La afirmación es correcta cuando se dice que las personas que son tratadas con Viagra sufren de dolores de cabeza, más que las personas que fueron tratados con placebos. Para poder avalar esto, en la herramienta Minitab ingresamos los datos. Están los porcentajes que nos han dado de los 734 y los 290 de los 725. Realizamos el procedimiento aquí, ingresamos los datos 17, 725, 290 y 725, perdón. Aquí era 734. Igual nos está pidiendo un grado de significancia de el 0.01, que es 98. Vamos a aceptar y lo generamos, ¿no? El resultado que nos dan es con la herramienta Minitab, es esta cantidad. Y pues el valor de P pues es 0, ¿no? Igual. Percepciones de empleados. Un total de 61.647 personas respondieron a una encuesta donde se reportaron que el 50% de los encuestados eran mujeres y el 50% eran hombres. De las mujeres, el 27% dijo que las jefas son muy críticas. De los hombres dijo que el 25% de las jefas son muy críticas. Construir un intervalo de confianza del 95% para que la diferencia entre las proporciones de hombres y mujeres que dicen que son jefas son muy críticas. ¿Cómo se ve afectado el resultado? Por el hecho de que los encuestadores decidieron voluntariamente participar en la encuesta. Aquí hicimos la conversión, en este caso pues se nos está pidiendo que es la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Son 61.647, entre 2 serían 30.823. El 27% de 3.823 son 8.322 y el 25% de 3.823 son 7.706. A simple vista no se puede ver que la proporción de mujeres es mayor que la de los hombres, y ya que es una encuesta voluntaria, pues no es una buena estimación. En este caso, empleados hombres y empleados mujeres se ingresan al Minitab, se sigue la misma ruta, y los datos que nos proporciona pues es estos, ¿no? Nuestro resultado sería este, y pues prácticamente es el resultado que nos pide para el ejercicio. ¿Y cómo se ven afectados? Pues la proporción, a simple vista no se ven, la proporción de mujeres es mayor a la que los hombres, ya que es de una encuesta voluntaria, no es buena estimación. El siguiente ejercicio se llama interpretación de traslape de intervalos de confianza. En un artículo, los autores consideraron datos muestrales en una afirmación. Dice, se han seleccionado muestras aleatorias simples independientes
cada una de un tamaño de 200. La primera muestra son 212 personas tienen el atributo, mientras que 88 en la segunda muestra tienen el atributo. El compositor nos pide utilizar los métodos de esta sección para construir el intervalo de confianza del 95% para dar la diferencia de P1 y P2. ¿Qué sugiere el resultado acerca de la igualdad de P1 y P2? Como se sabe, utilizar los métodos de la sección 7.2 para construir estimaciones individuales de intervalo de confianza del 95% para cada una de las dos proporciones poblacionales. Después de comparar el traslape entre las dos intervalos de confianza, que concluye acerca de la desigualdad de P1 y P2. Utiliza el nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las dos proporciones poblacionales son iguales. ¿Qué concluye a base de esto? En este caso, nos proporciona datos para realizar con 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 los métodos que estamos utilizando en esta unidad. En este caso nos pide hacerlo a proporciones separadas. En este caso vamos a hacer de una porción, metemos el dato que es 88 y el número de densidades que será 200 y le damos a aceptar. Nos arroja un intervalo de confianza de 95 este resultado. Y usamos la siguiente, que sería de 112 a 200 en la misma ruta estadística básica de una porción. 112, 200 y el intervalo de confianza que nos proporciona es este. Al fin y al cabo lo hacemos y las traslapamos para el inciso B, que sería este, y el valor de P sería de 0.21. Aquí nos marca como respuesta que en el inciso se pueden rechazar ya que existen 0 entre los límites. Como bien sabemos que teniendo 0 en los límites de confianza, pues se puede rechazar la hipótesis nula. En el inciso B, que es en el de traslape, nos da los datos y en ese caso se traslapan y así ya no es posible porque no existe el cero después punto rechazarlo. En ese caso el método más efectivo es el del inciso B, ya que el traslape de los intervalos de confianza se hacen individualmente y eso pues es más benéfico. La siguiente unidad es la 9.3, interpretación de intervalos de confianza. Aquí nos hace una pregunta que sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos. En este caso el ejercicio 1 no los hemos realizado aquí en la presentación, pero tenemos los resultados, que en este caso se utiliza un intervalo de confianza del 95% y nos da como resultado el menos 12.2 en los pulsos de los hombres y un 12.2 en los pulsos de las mujeres. Todo esto es restado. Prácticamente el ejercicio 2 se sustituye y nos pide un 1.6 de los pulsos de los hombres y un 12.2 de los pulsos de las mujeres. Estadísticamente, pues es una variación muy alta y son significativos los hallazgos, ¿no? Venta de casas. El conjunto de datos de 23 apéndice B incluye los precios de lista y los precios de venta de 40 casas elegidas al azar. Aquí prácticamente lo que nos está pidiendo los ejercicios es verificar o constatar que sean dependientes o independientes, ¿no? En este caso, incluye precios de lista y precios de venta. En ese caso son dependientes uno de otro, ya que pues el precio de lista es el precio de venta que se le otorga a los clientes que se eligen ese tipo de casa, ¿no? En el caso son dependientes porque las variables dependen entre sí, ¿no? Voltaje, al igual, ¿no? El mismo ejercicio. En 40 días diferentes el autor midió un voltaje suministrado a su casa, así como el voltaje producido por su generador de electricidad impulsado con gasolina. Los valores se encuentran en el conjunto de datos 13 del apéndice B. Una muestra consiste en los voltajes de su casa y la segunda muestra consiste en los voltajes producidos por su generador. En este caso son variables independientes, ya que no depende una de la otra para el resultado. Son aparte, ya que no se afectan unos con otros.
Prueba de hipótesis para el alquitrán en cigarros. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 11 y utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter una prueba de afirmación de que los cigarrillos de tamaño grande sin filtro tienen un contenido medio que el alquitrán, que el alquitrán mayor que el de los cigarrillos de 100 mililitros con filtro. ¿Qué sugieren los resultados acerca de la eficacia de los filtros de los cigarrillos? En este caso, pues aquí tenemos el tamaño grande de los cigarrillos es de 21.1 miligramos, una división de 3.2. Aquí nos apoyamos de la herramienta Minitab. Y aquí tenemos los datos del apéndice B, que serían todos estos hacia abajo, y los cigarrillos grandes y los cigarrillos medianos. Eh, Realizamos una prueba de dos muestras en el cual nos da una desviación estándar de los grandes de 3.23, 3.67 y un intervalo de confianza del 95% que este sería nuestra respuesta. Eh, Prácticamente no tiene nada que ver el tamaño de los cigarrillos ya que son proporcionales en los dos aspectos. Prácticamente el alquitrán en los dos cigarrillos viene siendo la misma cantidad ya que no se elimina porque entre los intervalos no existe el seno. Intervalo de confianza para estaturas de supermodelos, ¿no? Utilizando los datos muestrales del ejercicio 15 para construir un intervalo de confianza para la diferencia entre la muestra de media de supermodelos y la estatura de media de las mujeres que que no son supermodelos. ¿Qué sugiere el resultado acerca de esos dos medias? Sugiere que los datos de la media de las mujeres no son supermodelos, tienen las estaturas proporcionales a sus edades. Al igual aquí pusimos los datos, nos apoyamos de la herramienta Minitab. Aquí ingresamos los datos que son estas dos celdas hacia abajo y sacamos un análisis de regresión que sería estadística básica y obviamente pues dos porciones, ¿no? Ingresamos los datos que nos piden y como resultado pues significativamente nos da una R cuadrada de 8.34 y pues una R cuadrada de predicción del 0%, ¿no? Esta es la ecuación de regresión y los ajustes y diagnósticos para observación son poco comunes. Prueba de hipótesis con agrupamiento. Resuelva el ejercicio 12 con la suposición adicional de que S1, S15, S2, de manera que se ven afectados los resultados en esa suposición adicional. En este caso, realizamos el ejercicio 12 que no se había realizado aquí en la presentación, el cual nos marcaba intervalos de antes y después. Aquí están las cantidades que se utilizaron antes y las cantidades que se dieron después. La fórmula esta nos marca una fórmula de igualdad. Prácticamente al meter la fórmula y al sustituir los datos no produce no se afectan los datos ya que como se muestra aquí en el archivo que se interpretan como igualdades, ¿no? En este caso aquí la media es la misma, el número de eventos es el mismo y pues prácticamente no tenemos prueba T en la diferencia media es cero. A continuación se presentan los intervalos eh, en minutos previos y posteriores a las erupciones del geyser Old Faithful. Calcule los valores de D y ST en general. ¿Qué representa MD? Aquí estos son los intervalos que se están utilizando.
se meten los intervalos a Minitab y se genera un de dos proporciones, una estadística básica de dos proporciones. Prácticamente aquí le damos, ingresamos los dos datos que nos están proporcionando, se le da aceptar y nos genera este dato. Aquí la diferencia es de menos 20, con una desviación estándar de 8.04 y estándar de la media de 360. MD es la diferencia de las medias de los dos intervalos, tanto del previo como en la posterior de la erupción. ¿Okay? Aquí nos da el resultado 3.60, que es el mismo que tenemos acá. Parear pulsos y niveles de colesterol. Con el conjunto de datos 1 del apéndice B, un investigador parea los pulsos de los niveles de colesterol en 40 mujeres. Se pueden utilizar métodos en esta sección para construir un intervalo de confianza. ¿Por qué? Los métodos dan resultados en números y estos no serían acertados, ya que los puntos y niveles son muy diferentes en tipos y cantidades. Lo que quiere decir es que no se pueden parear los pulsos con los niveles de colesterol, ya que se miden en diferentes unidades. Y es por eso que no se puede resolver este problema por lo mismo. Los niveles que se generan en los pulsos de corazón a los niveles de colesterol manejados se miden diferente y por lo tanto no se puede resolver. Rendimiento de automóviles. A continuación se presentan cantidades de medidas de consumo de combustible en millas por galón de una muestra de automóviles Acura TSX, Audi A6, BMW 525i, tomadas del conjunto de datos 16 del apéndice B. Como consumo de combustible en las ciudades 18, 22 y 21 galones por millas por galón, y el consumo de combustible en carretera son 26, 31 y 29 millas por galón, ¿no? Ingresamos los datos en el archivo Minitab, realizamos una prueba de confianza y los datos que nos proporciona pues un valor T de 33, menos 33 y un intervalo de confianza 95 es de menos 9.046 menos 7.454. Tenemos una prueba T de diferencia 0 y ese es el resultado. Nuestro ejercicio D, que sería 8.250 millas por galón, SD 0.5 millas por galón y el MD, que sería de 0.250 millas por galón. ¿Okay? El valor de T es de menos 33 y este es el valor crítico que nos están requiriendo. Para el siguiente ejercicio tenemos la interpretación del resultado de antigüedad de automóviles y de... Los datos nos muestran en Minitab los precios de lista y el impuesto anual, ¿no? En este caso, nos sugieren que las casas que cuentan con una superficie mayor a los 2.000 pies cuadrados, los precios de venta con mayor variación, que tienen las que tienen menos superficie. En ese caso, al ingresar los datos a Minitab, metemos los datos y hacemos un análisis de varianza, el cual nos arroja una ecuación de regresión de esto y un valor P0. En este caso, pues no hay variación alguna. Tenemos un valor T de 8.01 para la constante y para pues, que sería el precio de lista, y para los metros o pies cuadrados sería 6.49. En el siguiente ejercicio vamos a hablar de las IMC de las Miss América, ¿no? A continuación se enlistan los índices de masa corporal de ganadoras del concurso de Miss América en dos periodos diferentes.
utilizando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las ganadoras de ambos periodos tienen valores con la misma cantidad de variación. Aquí nos da los datos de las ganadoras recientes y de las ganadoras de la década de los 20 y los 30. Eh, Aquí en este caso pues nos apoyamos de Minitab y aquí ingresamos los datos, dos columnas, y nos arroja un análisis de... Aquí está, una hipótesis nula de 1 igual o mayor de 1, eh, una variable de una varianza, pero de 1.407 y 2.187, un intervalo de confianza del 95 para la desviación estándar, que es de 0.816 para las recientes, 2.166, y para las mis antaños sería de 1.017 y 2.700 para las de antaño, ¿no? La relación entre las dos desviaciones estándares sería de 0.802. En este caso, pues la hipótesis nula se acepta y la afirmación de que ambos periodos tienen valores de variaciones con la misma cantidad de variación está en lo correcto la afirmación. Para cada año de varios seleccionados al azar se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol del Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa R? Que sin realizar una investigación y cálculos hay que estimar el valor de R, ¿no? En este caso nos dice, como tengo como respuesta, cuando se utilizan datos muestrales pareados, se utiliza R para representar el valor del coeficiente de correlación. El valor de R en este problema es cero, ya que no tiene correlación entre los datos proporcionados. La causa del calentamiento global. Si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, esto indica que los cambios de concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Por qué? Aquí, independientemente de la correlación lineal, no implica que una variable sea dependiente de la otra, así que no es adecuado afirmar tal cosa. Esto no indica que el cambio de temperatura se debe a eso. En dado caso pues aquí tenemos el archivo Minitab, se ingresan los datos y pues prácticamente no nos proporciona, eh, o sea, la correlación lineal nos arroja una gráfica. Una gráfica de dispersión en la cual nos da la relación lineal que tiene el CO2 y la temperatura, al cual no nos da una relación lineal, dado caso, entonces no se puede decir que existe una correlación en sí. Estatura y pulso. Se miden las estaturas y el pulso en latidos por minuto en una muestra. Al utilizar StatDisk,
son los datos pareados de la estatura y el pulso que se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.202 según los datos de la National Health Examination Survey. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos? Como anteriormente lo habíamos desechado igual, ¿no? Aquí en este caso las variables son totalmente diferentes. La estatura de las mujeres y el pulso se miden en, en diferentes cantidades, lo cual no existe una evidencia, una correlación lineal entre estos dos rubros. En todo caso, se tendría que tener datos iguales o datos de las mismas magnitudes para poder medirlo y ver si existe correlación o igual ver si una depende de la otra. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólar para automóviles que participan en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora, según datos de Insurance Institute, Highway Safety. Los automóviles son Toyota, Camry, Mazda, Volvo, Saturn, Aura, Subaru, Legacy, Hyundai, Sonata, Honda, Accord. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales de choques traseros? Aquí tenemos las cantidades que nos proporcionan para los choques frontales y los choques traseros. Ingresamos los datos al, al archivo Minitab y realizamos una gráfica de dispersión. La gráfica de dispersión nos va a permitir ver aquí la gráfica de dispersión nos mide. No es una gráfica de dispersión, es una gráfica básica de dispersión. Si hubiera una gráfica de dispersión con regresión, la línea estuviera abarcando este lado, prácticamente los puntos no estarían cerca de la regresión, entonces prácticamente no existe evidencia para sustentar que hay correlación entre los costos, o sea, eso independientemente si hubo un choque, no quiere decir que sea enfrente o detrás los costos tengan correlación entre ellos, tanto para frente como para atrás. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 y las temperaturas en grados Celsius eh, para los diferentes años. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí tenemos los dos datos de el CO2 y la temperatura. Se realiza una gráfica de dispersión en la que la correlación de Pearson es de CO2 es de 0.892 con un valor de P 0.01, lo cual al tener un valor P prácticamente bajo, se puede afirmar que existe una correlación entre los dos aspectos mencionados, ¿no? Béisbol. A continuación se presentan datos estadísticos de equipos de béisbol que consisten en que las proporciones de los triunfos y los resultados de la siguiente diferencian 5 números de carreras anotadas y 2 números de carreras permitidas.
Los datos corresponden al año reciente y a los equipos de New York, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco, Kansas City. Hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior. Ok, entonces aquí diferencias y triunfos. Al igual, vamos a hacer una correlación de una gráfica de dispersión para los diferencia y triunfos. Aquí tenemos la gráfica de dispersión con una línea que los une. En este caso, eh, existe una correlación entre clara correlación, existe una clara correlación entre las carreras anotadas y las carreras permitidas. En todo caso, la, 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 la correlación de diferencia entre triunfos y diferencias es de 0.872 con un valor P de 0.11. Presupuestos y ganancias brutas de películas. Remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B y utilice los datos pareados que consisten en los presupuestos invertidos en las películas y las ganancias brutas que generaron. La gráfica de dispersión con regresión nos permite visualizar que sí existe correlación lineal ya que los puntos se acercaron a la línea más de lo que están dispersos. Aquí realizamos una gráfica también. Vamos a visualizarla. Presupuestos y ganancias. Aquí tenemos una gráfica de dispersión con regresión que está se saca aquí gráfica de dispersión con regresión. Aquí nos permite ingresar los datos, en este caso, que sería ganancias y presupuestos, ¿no? Se le genera una gráfica que sería esta y prácticamente pues nos dice que entre más puntos se acercan a la línea de regresión, es que existe correlación lineal. Si los puntos están alejados a la línea, no existe la correlación lineal y pues prácticamente eh, son más los que están juntos que los que están dispersos. En la siguiente serie de preguntas es como de solamente ser crítica. Las leeré. Dice, existe una correlación lineal entre el número de cigarrillos consumidos cada día y el pulso, de manera de que un mayor nivel de tabaquismo está asociado con un pulso más elevado. Conclusión, el tabaquismo provoca un aumento en el pulso. Una correlación lineal no marca que un rubro dependa o le afecte directamente a otro, o bien que este sea el causante de otro, como ya lo habíamos mencionado. Eso no es ningún factor que afecte o que puedas afirmar que a causa de fumar el pulso puede aumentar. Existe una correlación lineal entre el tiempo promedio de traslado del trabajo a un estado y los costos promedio de traslado en ese estado. Conclusión. Existe una correlación lineal entre tiempos individuales de traslado y costos individuales de traslado al trabajo. No necesariamente significa correlación lineal entre los individuos, ya que estos individuos tienden a esconder o disfrazar variaciones que se presentan. Prácticamente es lo mismo, no podemos afirmar que dependa uno de otro, sino que hay muchos factores en los que pueden influir y pues los individuos se pueden disfrazar las variaciones que éstas presentan. Recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos del diagrama de dispersión? La que se ajusta mejor o más adecuadamente es la gráfica de dispersión con regresión, haciendo que los puntos más cercanos a la línea muestren la correlación. Aquí en este caso, como sabemos, la gráfica de dispersión con regresión nos indica
nos arroja una línea con todos los puntos de dispersión. Entre más puntos cercanos estén a esa línea, es más acertado la afirmación. Notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y la ecuación de regresión? La ecuación de regresión 5b01 más b1x es la verdadera y más certera ecuación de regresión. Es como se puede saber exactamente el valor. Y la ecuación de regresión, que es la que nos arroja el Minitab, es solo un aproximado, solamente. Estaturas y pesos de supermodelos. Una vez más, se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos: Alves, Haberman, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Hume. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360. La ecuación de la recta de regresión es n igual a 31.8 más 1.23x, en donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es de 69.3 y la media de los 9 pesos es de 117. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo? Haciéndolo por la ecuación de B, esta ecuación es sustituyendo los datos que ya nos proporcionaron, el resultado sería de 69.3. Sería más que nada lo más acertado. Es el peso en pulgadas. Es la estatura en pulgadas. Efectos de conglomerados. Hay que redimirse al diagrama de dispersión generado en el mitad de ejercicio 12 de la sección 10.2 utilizando los pares de valores de los 8 puntos y calcular la ecuación de la recta de regresión. Aquí en este caso vamos a irnos al... Aquí tenemos las dos gráficas de dispersión en el archivo militar. La gráfica de dispersión, en este caso nos marca que hay una correlación lineal y marcada, y esta es una gráfica de dispersión con líneas que la unen. Prácticamente el ejercicio 12 nos dice, y estos son los datos que nos arroja cada gráfica, y es el resultado del inciso A. Utilizando los pares de los valores de los 4 puntos de la izquierda, de la esquina inferior izquierda, nos da 1.50 más 0.00. Calculando la recta de la regresión, utilizando los valores de los 4 puntos, nos da 9.50 y 0.00. Comparando los incisos A, el diagrama de dispersión solo se encuentra en el inciso A, en los otros dos no lo tienen y por lo tanto no se diferencia. Por lo tanto diferencian aquí, como nos damos cuenta, pues esta es la de regresión y prácticamente los puntos se unen por la recta de regresión, y pues no tiene recta de regresión, ya que no ya es que es muy diferente el ejercicio de otro. ¿Okay? Estaturas de precedente y finalista. Calcule la mejor estatura predicha por Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si estuviera de Johnson, el candidato presidencial ganador es de 75 pulgadas. La estatura predicha de Goldwater se acerca a la estatura real de 72 pulgadas. Los datos de militar nos arrojan que es muy aproximada la estatura a la estatura real. El valor de P es 0.59 dentro del rango para no rechazar la hipótesis. En ese caso, aquí ingresamos los datos en el Minitab, que serían estas dos columnas. Es el ganador y las del segundo lugar. Los datos que nos proporcionan son estos. El R cuadrático es de 4.88%, el R ajustado es de 0 y el R predestinado es 0. Como ecuación de regresión tenemos al ganador igual a 83.5 menos el 0.152 del segundo lugar. Nos dice que como está dentro del rango, pues no se rechaza la hipótesis y es afirmativo que la estatura de predicho se acerca a la estatura real de 72 pulgadas. Pesos de automóviles y distancias de frenado. Hay que remitirse al conjunto de datos 16 del apéndice B y utilizar los pesos de automóviles en las distancias de frenado.
correspondientes. Calcule la mejor distancia de frenado predicho para un automóvil de que pesa 4.000 libras, ¿no? Peso y frenado son los dos datos que nos dan. Y pues al ingresar los datos, proporciona estos datos con una ecuación de regresión de 4.432 igual para peso, menos 6.1 para frenado, cual nos proporciona un resultado de 141.24, que es la distancia de frenado para un automóvil que pesa 4.000 libras. El siguiente problema se llama uso de logaritmos para transformar datos. Si un diagrama de dispersión revela un patrón no lineal, es decir, diferente a una recta, que usted reconoce como otro tipo de curva, se podrían aplicar los métodos de esta sección para los datos presentados al margen. Determine la ecuación lineal que se ajusta mejor a los datos muestrales y determine la ecuación logarítmica que se ajuste mejor a los datos muestrales. Sugerencia: inicie reemplazando cada valor de x por logaritmo natural de x. ¿Cuál de estas dos ecuaciones ajusta mejor a los datos? Cuando se utilizan logaritmos naturales es probable que se tengan resultados que no son tan factibles o no deseados en alguno de los casos. El diagrama de dispersión es el que mejor se ajusta, ya que el diagrama de dispersión lo podemos realizar con regresión y ahí es donde nos permite saber si existe correlación entre los patrones o las variables que se están exponiendo al diagrama. 10.4 notación. Notación SE. Se supone que tiene valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, y que plantea una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus palabras lo que representa SE. Pues prácticamente pudiéramos decir que SE es la diferencia que se tiene en cuanto a una regresión. En este caso, cuando realizamos un diagrama de dispersión, la diferencia que se hay entre uno y otro, pues se representaría con SE. Interpretación del coeficiente de determinación. Hay que utilizar el valor del coeficiente de correlación lineal R para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total que se explica por medio de la relación lineal entre dos variables de los conjuntos. R es igual a 0.873, X5 al quitar en cigarrillos mentolados y 5 en cigarrillos mentolados. Prueba de correlación. Utiliza la información de la pantalla para determinar si el valor del coeficiente de correlación lineal, considerando que hay 32 pares de datos, existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Aquí los datos se sacan del libro del libro y se supone que son 32 pares. Según los datos de mi nos permite decir que la afirmación es correcta y que hay correlación entre los dos rublos. Vamos a Resume Tab. Pesos y cantidades. En este caso, los pesos y las cantidades nos marcan 32 datos. A los pesos del frenado, que también son 32, se realizó el archivo Militab. Y pues prácticamente nos da una constante de 0.6. En este caso, pues, como dice aquí, nos permite decir que la afirmación es correcta. Hay una correlación entre los dos rubros. IPC y PIX. A continuación presenta los valores del índice de los precios del consumidor y el precio de una rebanada de pizza incluido en la tabla 10.1 del programa de este mismo capítulo. Aquí en este caso R es ecuación de regresión
y EPC 19.2 más 96.51 de la pizza, el valor P es de 0.147. Aquí en este caso se ingresaron los datos a Minitab. Y nos da como resultado un R cuadrado de 35.70 y R cuadrado de 19.63 con un R de cuadrado de predicción de un 0%. Medición de focas a partir de fotografías. A continuación se presentan las anchuras de las cabezas en centímetros de focas a partir de fotografías en los pesos en kilo de las focas según los datos de Mass Estimation of Weather Seals. Aquí nos marca que la anchura de la cabeza es de 4.44 más 0.02 el peso en kilos. En este caso, esta es la ecuación de regresión y el valor P es de 0.005. Coeficiente ajustado de discriminación. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Corvette de 1960, ¿por qué la R2 es ajustada a una mejor medida que el R2? Porque las variables son solo dos. Si se aumentaran las variables de la R2 también aumenta. En el caso, por eso el precio de venta del Corvette de 1060 es mejor una ajustada que una medida R2 solamente. Utilizar datos muestrales de la tabla 10.6, la predicción de estatura de la madre produce una R2 ajustada de 6.23 y las dos variables de predicción den como resultado R2 ajustada a 0.636. Si el uso de las dos variables de predicción produce una R2 ajustada, ¿por qué es mejor la ecuación de regresión que una sola? Es mejor ya que se ajustará al número de variables y eso es tomado de la muestra. Por eso que se ajusta mejor la ecuación de regresión que la R2. Es más exacta, como habíamos hablado anteriormente. Respuesta y variable de predicción. Se obtiene la ecuación de regresión de Y es igual a menos 3528 más 1.02x1 menos 1.94x2 utilizando datos muestrales que consisten en precios de venta de casas. Estos datos se sacan del conjunto de datos del 23, al 23 del apéndice B y en esa ocasión Y representa el precio de venta predicho y X representa el precio de lista y X2 representa el impuesto anual. Identifique las variables de respuesta y las variables de predicción en general. ¿En qué difiere una variable de respuesta y una variable de predicción? Vamos a ver, la variable X se tiene al precio de listas de las casas y como variable Y es el impuesto anual del dólar. Ese es identificar las variables de respuesta y las variables de predicción, ¿no? La respuesta sería el precio de lista y la variable de predicción sería el impuesto anual. La variable de predicción es la que influye para que tengamos la variable de respuesta, como en este caso el precio de lista y la variable de la predicción. Para tener una variable de respuesta, en este caso es los impuestos. Medición de cigarrillos. Identificar lo siguiente. El valor P correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. En este caso, la ecuación es nicotina menos es igual a 1.59 más 0.0231, que sería la otra variable, ¿no? El punto P, que sería en total 0.057, ¿no? Este sería el valor P. El valor del coeficiente múltiple R2 sería 0.79, que sería este. Y el valor ajustado de R2 1.30, que sería el total de los valores aquí, de análisis de la varianza.
Un cigarrillo de 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO utiliza la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. Lo más probable es que el resultado no sea un buen valor de predicción, ya que los resultados de la ecuación de regresión de esta ecuación de regresión tienen el mismo, lo cual nos permite ver que no es un valor para predecir. No es muy probable que tengamos un buen resultado y un buen valor de predicción. Predicción de ganancias brutas de las películas. Con los datos del apéndice con los datos del conjunto 9 del apéndice B determinamos la mejor ecuación de regresión donde las ganancias brutas de las películas en millones sea la variable de respuesta Y, ignorando la clasificación MP. ¿Por qué es mejor la ecuación? La mejor ecuación es la adecuada para predecir las ganancias que se obtendrá la película. ¿Tiene sentido combinar las variables de predicción? Bueno, en este caso nos centramos al minitab. Hacemos una gráfica de regresión, de dispersión con regresión, en el cual nos dice que pues la regresión es correcta ya que los puntos dispersos están más este, juntos a la línea que los que no están dispersos. Eh, la ecuación es mejor ya que solo existen y se ingresaron dos variables. Si es posible que la mejor ecuación pueda darnos una idea de cómo serán probablemente las ganancias y en este caso sí tiene sentido que las variables son dependientes. Entonces sí depende una de otra y prácticamente es correcta la afirmación. Remitas al conjunto de datos 15 del apéndice B y determina la mejor ecuación de regresión para expresar la variable de respuesta y del tiempo que transcurre después de la erupción en términos de uno más variable de duración, tiempo que transcurre antes de la erupción y la altura de la erupción. Explique su decisión. Ajuste de regresión en tiempo es igual a 219.8 más 0.1982 de la altura. El R2 es de 0.5. Al igual aquí nos fuimos al sistema Minitab. Y realizamos una gráfica de dispersión que sería tiempo. Es esta, la gráfica de dispersión con regresión. En ese caso no hay tantos puntos cerca de la línea de regresión, o sea que podemos decir que prácticamente no es correcta la afirmación. Eh, nos da un R de 0.05, R cuadrático de 0.05. La tabla de cantidad de los incrementos semanales de los salarios en dólares especificadas en el contrato laboral negociado con empleados de la Corporación Telectronic. Aquí se muestra la tabla. Aquí tenemos que identificar qué modelo es el más adecuado eh, para poder saber cuál es el que tuviéramos que usar. En este caso yo usé el modelo lineal, está basado en el diagrama de dispersión y la gráfica nos da pie. En este caso vamos a irnos a la gráfica para que la podamos apreciar. La gráfica de dispersión.
La tabla lista de distancia D en pies está por encima del suelo para el caso del objeto que se deja caer al vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo T es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Aquí tenemos la gráfica. Aquí también utilizamos un modelo lineal. Aquí también tenemos la gráfica. Tiempo y distancia, ¿no? En este caso T. El modelo lineal nos da una regresión de 95, un intervalo de confianza de 95, R cuadrática de 94.7 y un R cuadrático ajustado de 93.9. Precio del boleto del metro. Utilizando los datos del año y del precio del boleto del metro incluidos en la tabla 10.1, el problema del capítulo desea X, el año, con 1960 y como Y en 1903 como 14. Así sucesivamente sea el precio del boleto del metro. Parece que el mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué? Utiliza el mejor modelo para efectuar la producción del precio del metro para el año 2020. Se utilizó un modelo lineal. Es un buen modelo ya que nos permite ver la gráfica de comportamiento de estos valores. Aquí tenemos ya la gráfica con la proyección hasta el 2020, con una regresión, un intervalo de confianza del 95%, un R cuadrático de 96.1 y un R ajustado de 95.3%. Muertes de manatíes por barcos. La siguiente tabla lista el número de los muertos anuales de manatíes en Florida impactados por embarcaciones a partir de 1980. El mejor modelo es mucho mejor que los demás. Calcula el número proyectado de tipo de muerte de 2006 y el número real de muertes al 2006 fue 92. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes de manatíes y el número? Se utiliza el modelo cuadrático. Las muertes de los manatíes reales se alejan mucho a las de la proyección. Faltarían datos para poder hacerlo más acertado. Vamos a la gráfica cuadrático. Tenemos un intervalo de confianza del 95% y un R cuadrático del 86.0. Un R cuadrático ajustado del 84.9%. Entonces prácticamente están por debajo del intervalo de confianza que es de 95.0 y pues no tenemos los datos en concreto. Un experimento para la clase de física implicaría dejar caer una pelota de golf y registrar una distancia en metros. Se cae en diferentes tiempos después de ser soltada. Los datos se incluyeron en la siguiente tabla. Proyecte la distancia por un tiempo de 2 segundos considerando la pelota de golf dejó caer en el edificio a la altura de 50 metros. Aquí tenemos los datos, tiempo y distancia. Aquí tenemos un intervalo de confianza del 95%, con una R cuadrática de 94.7 y una R cuadrática ajustada de 93.9%. En este caso sería está cerca del intervalo de confianza, lo cual podemos decir que sí prácticamente es acertada la afirmación. Solamente para concluir, fueron todos los ejercicios que se sacaron del libro de Mario Triola. En este caso se abarcó la unidad 9 y 10. Prácticamente llegamos a la unidad 11. Los ejercicios de Minitab
fueron realizados anteriormente para poder darle más fluidez al video y no estar perdiendo un poco de tiempo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.